El fin del mundo se acerca. Sed sobrios, pues, y velar en oración. Estudiemos juntos, 1 de Pedro, capítulo 4. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana. Vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor gozo, paz, esperanza, fortaleza, que nos dé ánimo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y las adversidades de la vida están en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de saber que el Señor está con nosotros. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, lo podemos dividir por lo menos en dos partes. Sin embargo, estas dos partes tienen bastante relación. Versículo número 1, pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bueno, este es un llamado a ver la vida de Jesús y cómo Jesús, a través de su sufrimiento, de su muerte, padeció. También nosotros tengamos esa misma actitud. Nuestro Maestro sufrió por ser diferente, por pensar diferente, por predicar un mensaje diferente al que ellos estaban viviendo. Él padeció. Entonces nosotros, cuando también padecemos, nos sentimos identificados con nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra interesante. Aquí dice que terminó con el pecado. Significa, mis amigos, que cuando nosotros entendemos el amor de Dios, nosotros le damos la espalda al pecado. No significa que dejamos ya, nunca más pecamos. Sí, nos equivocamos, pero al darle la espalda al pecado ya no nos deleitamos, no nos gozamos en hacer el mal. Más bien que cuando cometemos un error, nos arrepentimos y nos duele ofender el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Al darle la espalda al mundo y a lo malo, lo perverso y todo aquello que era amar al mundo, ahora buscamos hacer la voluntad de Dios. Amigos, hay que subrayar esto porque este es el punto principal de la vida del cristiano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo puedo reflejar su carácter? No es solamente dejar de hacer lo malo. Realmente dejar de hacer lo malo ni es ser cristiano. ¿Por qué? Porque lo que realmente significa ser cristiano es buscar la voluntad de Dios. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, todo lo demás, pues, se deja lo malo. Muy bien. También el versículo número 3 nos dice que ya ha pasado el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Muy bien, aquí nos describe el versículo número 3 bastante de los malos y de las perversidades, bastante de la maldad y de las perversidades que se practicaban. Por ejemplo, dice aquí, versículo 3, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjate que este versículo nos deja claro que la mayoría de los que iban a leer esta carta eran cristianos de origen gentil. Por eso es que habían estado en tanta maldad y en tanto pecado. Así que dice, eso ya quedó en el pasado. Ya no lo vuelvan ni siquiera a mencionar. Ya quedó en el pasado. Y apreciados amigos, es importante que nosotros reconozcamos y entendamos que una persona que se ha convertido ya no le da alegría recordar de dónde vino. Ya no disfruta estar contando la maldad que hizo, cómo la hizo y por qué la hizo. Si realmente se ha arrepentido, ni siquiera tiene deseos de comentarlo. Porque a veces parece que hay personas que anhelan los días en los que estaban lejos de Dios. Versículo número 4 dice, a esto les parece cosa extraña, a que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Lo que básicamente dice aquí es que los gentiles, cuando veían a los cristianos los grandes cambios que habían hecho en su vida, dicen, es muy extraño lo que tú estás haciendo. ¿Cómo es que has cambiado tanto? ¿Para qué? O sea, no te entiendo. Y se burlaban. Y apreciados amigos, eso ha sido en el pasado y en la historia y ahora también. Cuando tú realmente has sido rescatado del mundo de maldad y tú mismo reconoces cuántos males hacías y la gente que te conoció te ve, también muchas veces la gente se asombra, se burla y no entiende por qué lo hiciste. Versículo número 6.
porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este versículo puede ser también un poco controvertido por qué quiere decir. Sin embargo, por el uso de las palabras que aquí se aplican, quiere decir que algunos cristianos o gentiles que ya estaban muertos ahora, tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y se les predicó y tuvieron ellos la oportunidad de decidir, de tomar una decisión, y ahora lo que resta solamente es que sean juzgados. Ahora, hace un llamado, como has visto, Pedro tiene muchas frases cortas, muchos consejos cortos, que cada uno de ellos podríamos elaborar mensajes grandes, pero que ahora pues solamente tenemos que subrayarlos y cada uno tendrá que meditar en cuál necesita escuchar más. Por ejemplo, el versículo número 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios pues y velad en oración. Apreciados amigos, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos deja muy clara esa idea de estar preparados, de disfrutar, prepararnos para vernos con el Señor. No nos deja una idea solamente mejor dicho, no, la idea no es vivir en un éxtasis o vivir en un frenesí o en un temor, diciendo ya el Señor viene, ya viene, ¿qué va a pasar? No, es la dulce tranquilidad, la dulce calma de decir, estoy conociendo a mi Padre Celestial, estoy conociendo a Cristo Jesús, yo estoy disfrutando cada vez más de su presencia, del conocimiento acerca de Él, pero también siempre hay un llamado. Cristo viene pronto, el fin del mundo se acerca, dice el versículo 7. Sean sobrios, sean equilibrados, sean maduros, sean constantes, pero sobre todo, velen en oración. Fíjense cómo la oración ha sido parte fundamental de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Tienes que aprender a orar, tienes que aprender a abrir tu corazón al Señor. También el versículo número 8 me parece que es muy importante de entender. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate, también este es otro mensaje importante del Nuevo Testamento. Amarnos, sobrellevarnos, soportarnos, tenernos paciencia, aprender a amar a nuestros hermanos en la iglesia, aprender a amar a nuestro prójimo. Y en este caso da una lección muy importante. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa? Bueno, fíjate cómo es, te lo pongo así. Cuando se equivoca uno de tus hijos o uno de los que tú quieres, no te parece tan grave la situación, porque lo amas y buscas la manera de perdonarlo, de restablecer la relación, pero sobre todo de que salga adelante. Pero fíjate, si otra persona, la cual a ti te cae mal, hace la mitad del ejemplo anterior, no, hombre, muchas veces nosotros queremos sacudir mar y tierra y decir, no, ¿cómo es posible que no se den cuenta de la maldad de esta persona? Pero hizo la mitad de aquel otro que tú amas. ¿Por qué? Porque el amor es la diferencia. El amor es la diferencia. Entonces, por eso Dios dice en este consejo, ámense unos a otros. Y si se aman unos a otros, multitud de pecados serán cubiertos. ¿Por qué? Porque hay una disposición a perdonar, a restablecer la amistad, a restablecer el trabajo en conjunto. Y por eso no es que los pecados se solapan, o no es que no tiene nada que ver con que los pecados te los escondo para que nadie sepa, o como un tipo de cómplice, no, sino tiene que ver con que al actuar con amor, muchos de los grandes pecados y errores que podrían ser fatales o podrían traer consecuencias de muchos problemas, muchos de ellos se arreglan en la unidad de la iglesia. También dice el versículo 10, el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que está diciendo es, tú tienes un talento, tú tienes un don que Dios te dio cuando tú fuiste bautizado y te entregaste al Señor, tú tienes un don. Usa ese don para servir a otros. Como un buen mayordomo, usa lo que Dios te ha dado para servir a los demás.
Fíjate, tantos mensajes en tan pocos lugares. También vámonos hasta el versículo número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Mis amigos, nuevamente, ¿cuántos de nosotros como cristianos estamos todavía huyendo de las pruebas y de los problemas? ¿Cuántos de veras decimos, no, yo ya no quiero pasar más problemas por ser fiel a Dios? Pero aquí la palabra de Dios nos dice, no te sorprendas cuando tú quieres ser fiel, tu vida, tus decisiones, tus palabras son diferentes y a muchas personas no les va a gustar. Aunque lo que tú estás haciendo es correcto, aunque las decisiones, imagínate, yo he visto personas que por algo sencillo, por ejemplo, dejan de tomar. Sus amigos se molestan. Oye, pero si cuando tomaba, mira, no tenía dinero, me lo malgastaba mi dinero, no tenía, cuántas veces estuve a punto de tener un accidente, matar a otra persona, cuántas veces nos peleamos aquí nosotros, pero esa gente te prefiere borracho, aunque significó para ti dejar el alcohol, significó una gran bendición en tu vida y la de tu familia. No te sorprendas cuando por hacer lo correcto, no te sorprendas que cuando vengan las pruebas por seguir a Cristo, no te sorprendas que va a suceder, sino que siéntete gozoso. ¿Cómo? Bueno, eso búscalo en Cristo Jesús. Él te va a dar el gozo y paz de decir, mira, estoy haciendo lo correcto, estoy gozoso. Oye, es que perdí el trabajo, oye, es que a tal amigo perdí, es que mira, está pasando esto por haberme entregado a Cristo. Sé gozoso. Ten la alegría de decir, estoy con Cristo y estoy en el Señor. Apreciados amigos, hay mucho que seguir estudiando, hay mucho que aprender en este capítulo. Son tantas cosas en tantos versículos tan pequeños. Pero vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos sentimos identificados, Señor, con los cristianos de esa época. También hemos dejado el mundo, hemos abandonado el pecado y mucha gente se burla, mucha gente no lo aprueba, mucha gente se ríe. Y también, Señor, a veces sentimos que nos va peor desde que te seguimos. A veces sentimos, Señor, que desde que decidimos ser fieles, nos ha caído la calamidad una tras otra y parece que no salimos adelante. Pero hoy tú nos dices, no se sorprendan, siéntanse contentos y gozosos porque están viviendo como Cristo Jesús vivió. Y Señor, ayúdanos a entender que si Él triunfó, nosotros por supuesto que vamos a triunfar en tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Sigan abriendo su corazón al Señor si el Señor quiere escucharte.